La serie, hermanos, ya estamos en los últimos temas. Todavía no hemos terminado, ¿verdad? Pero ya estamos casi en los últimos, algunos 50 o 60 temas más. Ya estamos en los últimos temas de la serie. Regularmente nosotros tratamos de hacer series cortas. Digo cortas porque en comparación de otros a veces hacen de 90 temas, hermanos. No, empezó el niño de Cunero y salió ya casado cuando terminó la serie Pastor, ¿verdad? Tratamos de hacerle 30 temas, como el Señor nos guíe, ¿verdad? Pero pues más o menos ahí andamos. Así que la serie La Iglesia como la familia de Dios, el tema es el número 22. Miren el tema, hermanos. La Iglesia como la familia de Dios cuida de la Iglesia. Acompáñenme a Colosenses capítulo 3, versículo 15, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 15, por favor. Y vamos a leer la palabra de Dios, que es bendita. Dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Oremos. Padre, una vez más, gracias, venimos a ti en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias porque nos permite poder estar aquí en su casa, en este lugar que se convierte en su casa. Gracias por las fuerzas, la salud, por todo lo que ha provisto para que nosotros hoy podamos estar aquí, Señor. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que a pesar de todo estamos aquí, Señor, porque podemos, Señor, reconocer que lo necesitamos, Señor. Oramos por aquellos que no han podido venir, aquellos que están enfermos, aquellos que nos van a ver a través de las redes sociales. Que tú les hables al corazón, Señor, como nos vas a hablar a nosotros. Pedimos por tu palabra, Señor, para que pueda ser clara, Señor, directa, y que podamos salir de aquí, Señor, animados, exhortados, para seguir caminando, Señor. No tengo duda de tu palabra, Señor, pero sí tengo duda de mí, Señor, del hombre, porque a veces nosotros entorpecemos el mensaje. Por eso te pido que me ayudes a mantenerme, Señor, lo más pegado, Señor, a la verdad, Señor, porque nadie podemos estar 100%, Señor, porque tu palabra es tan pura que nos consume, Señor, pero lo más pegado, Señor, al original, para que verdaderamente, Señor, podamos salir de aquí bendecidos. Yo me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos, amén. Amén. Ok, hermanos, bueno. ¿Cuántos han visto triunfar, hermanos, a un equipo de fútbol que no estén coordinados? Que no cuiden el uno del otro. ¿Cuántos han visto? Bueno, la respuesta es que ningún equipo va a triunfar, a salir victorioso. Al contrario, ese equipo va a desaparecer, así como, no voy a decir el nombre, porque no sabe, ¿verdad? Ese equipo no. Miren, se dice que los soldados en batalla cuidan más a su compañero que ni a él mismo. ¿Saben, hermanos? Al trabajar así los soldados ganan las guerras. ¿Por qué? Porque se cuidan sus espaldas. Uno cuida del otro, el otro del otro, entonces no están desprotegidos. Pues, hermanos, de la misma manera, hermanos, la iglesia debe de estar unida, debe de cuidarse a sí misma y de las personas. Pero ¿quieren conocer, hermanos, cómo podemos cuidar de la iglesia? ¿Sí o no? Pues es de eso que lo que vamos a aprender. ¿Estamos listos? Miren, como le digo que estamos casi en los últimos temas, quiero dar un refresh de lo que significa la iglesia. Algo rápido nada más, pero si alguien no entiende muy bien estos términos. Rápidamente, hermanos, ¿qué es la iglesia? No te les gusta el primer tema. ¿Qué es la iglesia? Bueno, así una respuesta sencilla es una institución que Jesús estableció para darles salvación y usarlos para dar a conocer su nombre a las personas. ¿Ok? Así sencillo. Ahora, ¿quiénes son la iglesia? Esa es una muy buena pregunta, hermano. Aunque usted diga la respuesta automática, es una muy buena pregunta.
Porque todos dicen ser iglesia. Y todos dicen que son la única y verdadera, o sea, que somos únicos y somos verdaderos, ¿verdad? O tenemos la verdad absoluta, para que me entiendan. Pero para sintetizar esta pregunta, voy a contestar de esta manera. La iglesia, escuchen, no son los ministerios, los nombres, no. La iglesia es una. Y son todas las personas que creen que Jesús es el Mesías. Hermano, no me interesa qué denominación, no. Si una iglesia se dice cristiana, pero no cree que Jesús es el Mesías, el Salvador, el ungido de Dios, el único que pudo venir a salvar a la humanidad y que es Dios, no es iglesia. ¿Entiendes? No importa lo que digan. No es que está por debajo del Padre y que no es de su misma esencia. Todo eso lo hemos aprendido en la historia de la iglesia y también en las clases de teología. No. Toda aquella iglesia, por más grande que sea, que no crea que Jesús es el único que puede venir a salvar a la humanidad y que es Dios, no es iglesia. ¿Está entendiendo? Okay. Entonces ahí quiero decir eso. Ahora, son todas aquellas personas que creen que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, y aquí viene lo otro. Y viven de tal manera que reflejan que son gobernados por Jesús por medio de las fuerzas que el Espíritu Santo nos da. ¿Ok? Esa es la iglesia. Esa es la iglesia, hermano. Somos nosotros la iglesia. Pero la iglesia la conforman. Ahora, nosotros que yo, me dicen, bueno, todos, aquí no estamos hablando de perfección. Algún día lo haremos. Pero eso no es un pretexto para hacer payaso, ¿verdad? Y yo no quiero meter mucho en ese tema para no salir de pero no somos ya gracias a una fábrica de pecados, ¿verdad? Fallamos, nos arrepentimos y dejamos atrás el pecado, pero vamos a fallar, ¿ok? Entonces esa es la iglesia, hermano. Por eso digo, de esta respuesta aquí no interesa, hermano. Pero no es que yo, no es que mira, pues es como un profeta, pero hermano, conoce la iglesia. No, yo soy iglesia, pero aparte de Jesús hay otros. Allá. No, es que Jesús es muy completo. Entonces se apareció un ángel y dijo que está la Biblia, pero hay otro libro. Entonces, y la palabra dice: mira, si yo o alguno les presenta otro evangelio, este está maldito, o sea, anatema. ¿Sí me entienden? Entonces, la palabra de Dios está ahí. Ninguna iglesia que así mismo ella se llame, que no crea esto, hermano, no es iglesia, ¿me entienden? Entonces ahora, quiero ser bien sincero. Nosotros como ministerio, ¿verdad? Ya saben el nombre, casación, etcétera, que no nos gusta andar hablando de eso, ¿verdad? Pero lo somos por la misericordia de Dios. No tenemos la verdad absoluta. La verdad es la palabra de Dios, ¿sí o no? No podemos decir que nosotros somos la única iglesia, porque en ese momento el Señor dice: ahí nos veo orgullosos. No, intentamos, hermanos, predicar las verdades del Evangelio. Intentamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Somos una parte de la iglesia que queremos reflejar al mundo que Jesús es el Dios verdadero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero no somos perfectos. Y hay otras más iglesias que están caminando en la voluntad de Dios, a cual damos gracias, que no se llaman como nosotros, pero son la iglesia de Cristo. Amén. ¿Ustedes dan gracias por sus hermanos? No le demos. Pero también le demos por aquellos que se dicen, pero no lo son. Amén, hermanos. Ok, eso es rápido de la iglesia. Entonces, esta es la iglesia, hermanos, y como hemos aprendido, la iglesia somos nosotros. Ok, vamos a ver rápido 1 Corintios 3:16, pero yo lo voy a leer en la versión Jesús Mendoza, o sea, la nueva traducción viviente, porque siempre la versión nueva traducción viviente. Fíjense, dice 1 Corintios 3:16, fíjense lo que dice esta versión. Dice: no se dan cuenta, ¿qué dice? Bueno, esta versión dice que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. 17. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y
ustedes son este templo. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, hermanos. Estas paredes se pueden derrumbar, espero que no estemos aquí, ¿verdad? Pero nosotros somos la iglesia. Nosotros salimos de aquí y la iglesia se queda vacía y sola, pero la iglesia sale a las calles a hablar de Cristo Jesús. ¿Amén? Ok, ahora, perdón. Ahora, ¿qué era el templo, hermanos? Es muy importante entender eso rápidamente. Para los judíos, ¿qué era el templo? Hechos capítulo 2:46. Hechos capítulo 2:46. Digo, ese es un referente a esto, que estamos en el tema, por si hay alguien que, ¿verdad? Para que entienda directamente. Dice, en la versión normal, dice, se reunían diariamente en el área del templo y en las casas participaban de la cena del Señor, comían juntos con sencillez y alegría. Hermano, templo, sinagoga, ¿verdad? Era el lugar donde se reunían a adorar a Dios, nuestros antepasados, ¿verdad? Los judíos. Y se reunían también a enseñar las escrituras. Entonces, hoy en día, nosotros somos el templo de Dios porque el Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Todo está bien, hermanos? Claro aquí, hasta aquí. Muy bien, ninguna duda. Ahora, hermanos, ¿por qué debemos de cuidar la casa de Dios? ¿Por qué debemos de cuidar la casa de Dios? Nosotros, pero también involucra a nuestros hermanos. Ahora, si punto número 1, ¿por qué debemos de cuidar la casa de Dios? ¿Saben por qué, hermanos? Porque la iglesia es de Cristo. A veces a nosotros se nos sale, hermano, ¿verdad? Pero lo hacemos de una manera inocente. Mi iglesia, ¿verdad? Y yo no voy a decir, eso no es ser voluntad. Porque a veces todos lo decimos. Y lo decimos con una intención que el Señor es lo que quiera. ¿Sí o no, hermano? Aunque no más correcto decir la iglesia del Señor, donde yo pertenezco, pero lo decimos con cariño, ¿verdad? Porque luego hay eso, ¿verdad? Vemos videos y no, tú no digas tu iglesia, porque, hermano, hay que entender el propósito, ¿verdad? Bueno, otra cosa ya es que yo me enseñé de la iglesia, ¿verdad? Eso ya que Dios nos guarda. Pero, ¿por qué debemos de cuidar la casa de Dios, hermano? Porque la iglesia es de Cristo. Mateo capítulo 16, versículo 18, hermano. Todos conocemos ese versículo, pero quiero que puedan una vez más mucha atención aquí. ¿Por qué debemos de cuidar la casa de Dios, hermano? Mateo 16, 18 dijo, después de que Pedro, ¿verdad? Le dijo, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Cuando Cristo preguntó, ¿qué decían ellos, sus discípulos, que era Jesús? Para ellos, ¿quién era Jesús? Entonces, cuando Pedro le dijo que él era el Mesías, Jesús le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, y sobre la palabra, las palabras que tú acabas de decir, que yo, o sea, que Jesús es el Salvador, que es el Mesías, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Okay? Entonces, la roca de toda iglesia, hermanos, es la creencia de que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador. ¿Ok? Esa es la roca. Ese es el fundamento para que me entiendan de toda iglesia. Entonces dice, ¿y edificaré qué? Mi iglesia. ¿De quién es la iglesia, hermanos? Por eso debemos de cuidarnos, hermanos, nosotros, pero cuidar a nuestros hermanos. Porque somos iglesia. Yo no puedo decirlo en otra palabra, pero imagínense, iría a muchos versículos. No podemos amar a Dios y a conocer a nuestro hermano. Puedo decir yo amo a Dios, pero chusma. No. Yo amo a Dios, me amo a mí y amo a mi hermano. Sí, pero es que él te dijo que eras el apóstol del mal. No importa. Yo lo amo. ¿Sí o no? Miren, en una ocasión me habló una persona y bien molesta, hermano, pero molesta, casi, no sé, hermano, o sea, bien, y me estaba diciendo tantas cosas hasta que yo le trataba de explicar, no, miren, hermano, hasta que ya era un punto de del Espíritu Santo, me dijo, ya, mira, vamos a hacer algo. Dice la palabra de Dios esto. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿Tú eres discípulo? No, pues que sí, bueno, yo también.
Dice la Biblia que no debe ser más. Lo que nosotros tenemos que hacer es amarnos. Yo quiero demostrarte mi amor hacia ti. Si tú piensas eso, ¿verdad? Estaba enojado el hermano, como usted no sabe que es el amor, ¿sí? Estaba enojado el hermano porque yo le dije que él vivía en adulterio, porque estaba viviendo en adulterio y fornicación. Y quería que nosotros le ayudáramos. Y dije, no, tú te tienes que separar, tienes que dejar de hacer eso, y después vamos a ver qué hacer. Estaba muy molesto conmigo. Entonces yo dije, bueno, yo la verdad, sinceramente, yo se lo dije por la palabra. No sé si era mi primo, ¿verdad? No era hermano, o tío lejano, o sea, que no era cristiano. Yo le dije, no, hasta aquí, hermano, yo te amo. Yo soy discípulo de Cristo. Y ahí el Señor acabó ese pleito. Se bajó todo porque dice la palabra de Dios que la palabra blanca, ¿qué? Calma la ira. Entonces, hermano, no importa, hermano. Todos vamos a tener fricciones. Recuerde que la iglesia es de Cristo. Y esa persona, no importa lo que sea, es iglesia del Señor. Entonces, mira, es lo que yo le dije a unos hermanos muy queridos. Hermano, no por una discusión o por un malentendido, vamos a echar por fuera años de amistad. ¿Sí o no? Años de compañerismo. O sea, no, hermanos, es que apagarnos. Y pues, ahorita me tienen bloqueado, porque se van a venir. Pero ellos saben, ¿verdad? Pero ese hermano, no importa lo que le hagan, hermano, usted siga amando. Hay relaciones que se van a romper. ¿A usted le ha pasado, hermano? ¿Sí o no? Que usted está bien, dice la Biblia, que cuando depende de vosotros estar en paz para con todos, usted hace todo, hermano, le prende una veladora, no, eso no vale. Hace todo, pero el hermano no tiene nada que ver con usted. ¿Sí le ha tocado eso? Pero usted ya cumplió y siga orando por él. Porque hay relaciones donde a veces nos agarramos, hermano, que no van a poder ser, pero en cuanto depende de nosotros, estar en paz para con todos. Amén. Entonces, por eso tenemos, hermanos, que cuidar la casa de Dios, porque la casa de Dios, la iglesia es de Cristo. El hermano es dentro de Cristo, Él. Entonces, tengo que cuidar de Él, porque es parte de Cristo. ¿Son de Él? Y tengo que cuidar de Él. Ahora, ¿por qué debemos de cuidar la casa de Dios? Porque todo aquel que vaya en contra de la iglesia, hermano, y esto es algo bien que a veces no entendemos, y ahora Dios que el Señor nos ayude a entender más. Todo aquel que va en contra de la iglesia va en contra de Cristo. En serio, hermanos, miren, Hechos capítulo 9, versículo 5. Escuchen esto, hermano, y esto a mí a veces me pone a temblar, porque a veces yo soy el primero en que, y entonces me dice, él es mío. No estoy peleando contra él. Yo ya lo tengo. Miren, Hechos 9:5 dice, acuérdense que el apóstol, era Saulo de Tarso, andaba persiguiendo, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo de Tarso? A los cristianos, ¿verdad? Pidió cartas, etc. Entonces, 9:5 dice, él dijo, o sea, el apóstol Saulo de Tarso dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, o sea, Jesús le dijo, yo soy Jesús, o sea, ese yo soy, él entendió ese yo soy, para él conocía la Torah. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo quiero preguntar rápidamente, ¿a quién estaba persiguiendo Saulo de Tarso? ¿A Jesús o a los cristianos? ¿Se da cuenta, hermanos? Dura cosa, pero otra cosa es con rebelión, o sea, patadas en algo puntiagudo. Hermanos, ¿estamos entendiendo esto, hermano? Todo aquel que vaya en contra de la iglesia va en contra de Cristo. ¿A usted le gustaría ir en contra de Cristo? No se puede ir en contra de nuestro hermano. No pelees por esa batalla, hermano. A ver, hay personas que quizás puedan hacer mal, etc. Pero yo no voy en contra porque esa persona ha sido lavada y comprada por la sangre de Cristo. El Señor se va a encargar de él. Hay personas, hermanos, que persiguen a las iglesias y ya cristianos. Hacen publicidad mala, etcétera, en contra. Ustedes saben, hay muchas cosas en contra de varios pastores. Pastor Chuy está en una de las listas de número 1, que ya saben, ¿no? Hermano, no saben contra el pastor Chuy, no están contra usted, están yendo en contra de la iglesia. Por eso que no sabemos nosotros, hermano. ¿Ok? Miren lo que dice primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20.
Dice, porque habéis sido comprados por precio. Entonces, eso que quiere decir aquí en el original. Ustedes fueron comprados por precio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Glorificar pues a Dios en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién somos nosotros? Somos de Él. Él es el único que se animó a tener, ¿verdad? Porque, ay, hermano, a veces decimos, ay, Señor, no soporta fulano de tal. Pero nomás imagínate el Señor que nos soporta a nosotros. Pues somos de Dios, hermano. Somos de Dios. Por eso no debemos de ir en contra de otro hermano. Porque estamos yendo en contra de la iglesia. ¿Ok? Dejemos eso en manos del Señor. No creo que a veces nos hacen cosas, hermano. Pero tenemos que orar. Señor, te entrego esto, ya en mi corazón. Ya está ahí. Amén. ¿Por qué tenemos que poner la iglesia, hermano? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Dios nos puede la iglesia? Si podemos hacer una respuesta a este primer punto es porque la iglesia somos nosotros. Así como Cristo cuida de nosotros, nosotros también tenemos que cuidarnos de nosotros mismos y a nuestros hermanos. Amén. Miren por qué. Efesios 5:29. Efesios 5:29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Obviamente aquí está hablando de algo de una pareja para hacer la figura de la iglesia y Cristo, pero nuestra esposa es cristiana, ¿verdad? Ese es el sentido. Pastor, pero yo no cristiana. Bueno, el sentido es este, que si nosotros nos cuidamos a nosotros mismos, de la misma manera debemos de cuidar, ¿verdad? Nuestra hermana, ¿verdad? Así como Cristo nos cuida, y cuida también a la iglesia. ¿Ok, hermano? Porque nadie se agarra a golpes, ¿verdad? Que esté en sus cinco sentidos, porque hay personas que pueden tener alguna enfermedad, ¿verdad? Pero nadie se agarra ahora a golpes. ¿O sí? Alguien se anda tomando cuchillos, así. Alguien se anda tomando un traguito de azufre, no sé, de aquí, digo, para hablar ahorita rápidamente emergentes. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque nos tratamos de cuidar, porque no nos favorecemos de la misma manera, hermano. ¿Ok? Todos intentamos cuidar nuestro cuerpo, no me voy a meter en nutrición porque, ¿para qué? ¿Verdad? Pero todos intentamos cuidar nuestro cuerpo, sí. Intentamos. Ahora, hermanos, entendemos el primer punto, ¿cómo podemos cuidar de la iglesia? Eso nos lleva a nuestro último punto. ¿Cómo podemos cuidar de la iglesia? Yo no sé por qué, ahora es el cómo. Miren, hermanos, vamos a hablar de Colosenses, porque tú dices, pastor, usted empezó allá y no va a terminar allá. Tranquilo, hermano. Ahorita me reprueba magnéticamente, pero miren, el primer punto era para sentar las bases y ahorita vamos a ir a Colosenses. Pero rápidamente, hermanos, la carta a los Colosenses, el autor es Pablo, en el 60 después de Cristo. Los destinatarios, ¿verdad? Era una provincia que se llamaba Colosas, una ciudad en Asia Menor, pero esta carta también está dirigida para todos los creyentes en cualquier lugar. Hermanos, Pablo nunca había ido a Colosas, entonces él no la fundó, fue Epáfras quien la fundó. ¿Ok? Esta iglesia, hermano, fíjense, estaba llena de relativismo religioso, todo relativo, sí, pues ya hace falta el mismo estaba. ¿Tú crees en esto también? Mira, juntos vamos a crear un poco de veras. Eso es lo que había, hermano. Algunos intentaban combinar el paganismo, el judaísmo, la filosofía, ¿verdad? Toda esa cultura griega, ¿verdad? Con la doctrina cristiana. O sea, Colosas tenemos el problema. Entonces, el propósito de esta carta, hermanos, era combatir, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, quería combatir los errores en la iglesia y mostrar que los creyentes tienen todo lo que necesitan en Cristo, están completos. Por eso, Colosenses, acompáñenme a Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10, que son los textos claves de Colosenses.
Por eso el apóstol Pablo dijo eso. Colosenses 1:9 dice, porque en él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y en él, vosotros estáis ¿qué? Completos, pues él es la cabeza de todo el principado de potestad, derribando todas las filosofías griegas, etcétera, etcétera. Unos tenían por encima a Moisés y Abraham, etcétera. Entonces, el apóstol Pablo por eso nos dijo, rápido, nada más, brevemente, hermanos, quise decir eso porque como no quise estar leyendo hacia Colosenses, pues eso es el fundamento. Ahora, para poder explicar, hermano, cómo podemos cuidar de la iglesia, vamos a ver 8 acciones o actitudes que debemos de hacer como creyentes para cuidar de la iglesia de Dios. Acuérdense, cuidar de la iglesia de Dios es cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a nuestros hermanos. ¿Ok? Colosenses capítulo 3, versículo 12, vamos a ver la primera acción que tenemos que hacer para poder cuidar, ¿ok? ¿Qué debemos de hacer para poder cuidar la iglesia de Dios? Colosenses 3:9 dice, vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La primera acción es vestirnos. Vestirnos, hermanos, habla de la acción de dejar atrás los malos hábitos que antes teníamos. Ahora debemos de vestirnos de qué, dice el texto, de santidad. Es decir, todo lo apartado para Dios. ¿Ok? Nosotros debemos de apartarnos para Dios de todo lo que se está contaminando los hermanos. En serio, hermano, hoy más que nunca estamos viviendo una época muy perversa. Casi tenemos que estar con los ojos cerrados, hermano. Miren, no, para mí es un botón, no sé si es lo que pasó aquí o no sé si lo que los no estaban, no me acuerdo. Pero fue lo mismo pasado. Al salir de nosotros, a lo mejor nos tocó, íbamos por la calle aquí en Michoacán, estaba una mujer desnuda, hermano. En serio, desnuda, o sea, yo, hermano, así, no sé, no me acuerdo quién venía conmigo y le dije, hey, volteate para allá, está muy desnuda. ¿A qué crees que te voy a venir? Hermano, ¿sí me entiende? Pero también hay tantas cosas, hermano. Entonces, hermano, hay tanta avaricia hoy en día. Ya salió el iPhone 16 y lo perdonen por los hijos. ¿Cuántos lo tienen? Claro. Bueno, podemos quererlo, ¿no? Pero digo, es tanto. Hay personas, hermano, ¿verdad? Que no pueden comer en la semana, pero tienen un teléfono. Entonces, pues bueno, no voy a poner por ahí porque sé que se me va a vaciar mi iglesia. Pero hay tantas cosas, hermano, en serio. Por eso les digo, hermanos, tenemos que cuidarnos, hermano. Ayer vimos la película, ¿se acuerdan de la película, hermano? Tenemos que ser guerreros, hermano. Si no estamos en oración, estamos descuidándonos, ¿sí o no? Entonces, eso significa santidad, hermano. Tenemos que vestirnos de todo lo apartado para el Señor. Tú sabes que soy débil en las áreas que usted sea. Fortaléceme, Padre. Quiero honrarte delante de los hombres. Miren, hermano, lo que me pasó rápidamente. Siempre, ay Dios, miren. Yo traigo un carrito, hablando de la avaricia, yo traigo un carrito más viejito, ¿verdad? Era como 2023 antes. Y entonces, había ahí un carro que me pareció un poquito más nuevo, yo quise hacer un trueque, ¿verdad? Un cambio. Para hacer la historia de larga fui. ¿Y qué creía que esa persona era un pastor? Y bueno, esa es una necesidad, pues. Estamos hablando con su hijo, que se en la cárcel inocentemente, toda la historia que no me va a pensar. Pero cuando hicimos el cambio y ya yo le dije que me queda todo. Ya el dedo era efectivo que no pasa. A los 5 minutos me habla el pastor. El dedo del carro se me dio tirado, me dice. A ver, vamos a hablar como son. Se hace un trato y ¿qué? A ver, es un trato, pero somos de Cristo. El Señor me dijo, ¿a dónde vas a caminar? Y dije, pastor, no puede.
Y yo, mi hermano José Luis no sabe, pero yo le hablé a él para preguntarle, pero no le dije todo eso lo que había pasado. Pero bueno, yo le voy a preguntarle unas cosas. A mí no me da que ver algo, rápidamente me regreso y porque a mí nunca me da eso. Pues si yo me voy a venir, te voy a aprovechar el pastor. Y él el pastor, y si no prendía. Entonces yo lo veía al pastor así como de, mire pastor, fíjense lo que el Espíritu Santo me dio, ¿no? Pastor, yo quiero, hicimos un trato. O sea, ya, pero yo quiero honrar a Dios. Díganme usted qué quiere hacer. No, pues deshacer el trato. ¿Ok? Que le vaya bien. Hermano, yo no me voy a regalar. Ese hermano me pregunta, Señor, yo solamente quiero agradarte a ti. Si esto, hermano, tuyo está bien, pero el que te vende el carro para regresar. ¿Qué cree que pasó? Lo prendió. Pues le marqué, pastor. Está bien. Para hacer la historia, me voy a verte para acá. Hicimos el trato. Ahí trae un carrito un poquito más nuevo, feo, pero un poquito más nuevo. Pero ¿qué quiero resaltar aquí? No soy yo, ¿verdad que no? La carne dice, es un trato. Ese pastor no tiene palabra. Pero el Espíritu Santo, ¿qué nos dice? Hace bien. Al final de cuentas, Dios lo hizo a su manera. Y ¿saben lo más importante, hermano? Que el profesor estaba llorando, hermano, cuando yo oré por él. ¿Saben por qué? Porque no solamente le dije que yo era cristiano, le pude demostrar que era cristiano. No por mí, ¿sí o no? Sino porque el Señor nos guía a hacer eso. ¿Por qué no le aplauso a él? El Señor a mí me dice hermano, pero a veces no nos gusta, ¿verdad? Pero por eso me debemos de buscar. Dice, ok, vestirnos de esa santidad, de la misericordia, de la bondad, de la humildad, de la paciencia, hermano. Es difícil, hermano, por eso es imposible vivir sin orar, ¿verdad? Bueno, no es imposible, ¿verdad? La palabra está mal, pero es muy duro vivir sin orar. Si orando, ¿cómo le va, hermano? Era como la foto que una vez subió, por eso se acuerdan del gallo pelón. ¿Cuántos de esa foto que una vez subió? Un gallo que tenía como 3 plumas y todavía estoy de pie de ese gallo todo desplumado. Una vez también aquí le copiamos esa foto. Así, hermano, si orando nos pegan una. Por eso, hermanos, eso solo se puede hacer así. Vestirnos de los de Dios, amarlos de Dios, hermano. Todas estas áreas, misericordia, bondad, paciencia, esta acción es diaria. Vestirnos. ¿Cuánto se dice usted? No me diga, porque vamos a entrar ahí en otro tema. Pero se supone que diario, ¿verdad? De esa misma manera, hermano. En la mañana estamos, llegamos a la casa, al otro día otra vez, y así, porque esa es nuestra vida, hermano. Es una acción diaria y se basa en el vivir una vida agradable entre los hijos de Dios. Recuerda, hermano, siempre algo que el Señor me ha mandado a mí, que debe marcarnos a todos los lugares, no quiero que usted, porque digo, pues no, porque es bíblico. Lo que hagamos, tenemos que decir, Señor, ¿esto te da gloria a ti o a mí? ¿Verdad? Y ahí es donde y lo que hacemos, hermano, le da gloria a Dios, Él lo va a probar. Amén. Y eso es un momento agradable, hermano. Pero nosotros intentamos vivir en santidad, hermano. Nosotros vamos a agradar a Dios. ¿Y sabe qué? Vamos a cuidarnos a nosotros mismos y vamos a cuidar a quiénes? A los demás. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Vamos a ver la segunda. Dice, algo que no nos gusta, soportándonos unos a otros y perdonándonos. Soportándonos y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, vaya y dígale al pastor. ¿Verdad que lo dice así? De la manera que Cristo os perdonó y se dio. Así también hacemos nosotros. Hermanos, lo segundo es soportándonos y perdonándonos. Hágale una acción de pasar por alto las ofensas. Eso no quiere decir que no nos duela, entienda. Dios nos hizo con sentimientos, no son malos. Lo malo es que ellos nos controlen. ¿Ok? Nos van a doler, hermano. Porque vamos a experimentar lo mismo que el Señor experimentó. ¿Verdad que Jesús lloraba? ¿Verdad que Jesús entristecía? Nosotros lo vamos a pasar, hermano.
para agradar a nuestro Dios. Habla de tener misericordia, hermano, de paciencia con los demás. Porque si no tenemos paciencia con los demás, hermanos, ¿qué va a pasar? Van a venir las discusiones y las demás acciones, hermanos. Así que es agradable ante los ojos de Dios que practiquemos la paciencia, soportándonos unos con otros. Soportándonos, porque ese es el común denominador de todas las discusiones, hermanos. Soportándonos entre hermanos. La falta de paciencia hace, hermanos, que empecemos con problemas y ahí vienen las heridas y ahí viene la amargura. Por eso, si nosotros tenemos paciencia y perdonamos el agravio, nosotros vamos a poder, hermanos, verdaderamente poder cuidar de nosotros y de la iglesia. Número 3, Colosenses 3:14. Dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, vestidos de amor, es decir, llenarnos del amor. ¿Por qué el amor, hermanos? ¿Por qué el amor? Miren lo que dice 1 Corintios 13:7 y 8. ¿Por qué tenemos que llenarnos de ese amor? ¿Por qué, hermano? Porque el amor sentimental, el amor fraternal, hermanos, es temporal. Pero el amor de Dios, el amor agape, es un amor eterno. Dice, todo lo sufre. Aquí está hablando del amor, el verdadero amor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. A ver, ¿quién soportando a los unos a otros? Vamos a poder hacer a través del amor. El amor nunca deja de ser, ay, es que ya no te quiero. No el amor. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debemos de llenarnos del amor de Dios? 1 de Pedro 4:8, hermanos. 1 de Pedro 4:8. Fíjense lo que dice. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Esa palabra ferviente nosotros ya la hemos estudiado, pero habla, hermanos, de cuando la agua está, así como incluso el dicho, ¿verdad? Está caliente. Estoy como agua para chocolate. O sea, listo, eso significa. Entonces tiene que ser un amor preparado, listo para servir. ¿Por qué? Porque el amor, en serio, hermanos, cubrirá multitud de pecados. Hermanos, el amor nos hace más sensibles con los demás, nos hace más compasivos ante el pecado de los demás. La falta de amor nos hace ver el pecado del hermano muy grave y el de nosotros, ¿verdad? No dice nada, pero yo puedo decir grosería y el hermano solamente se está quedando dormido. Eres un pecador. ¿Y tú? ¿Me entiendes? Eso es, hermano. Pero el amor, hermanos, todo lo soporta, todo lo cree. El amor nos hace compasivos ante el pecado de los demás. ¿Ok? No tenemos que ser tibios en amor, hermanos. Y solo ser permisivos con los pecados. No, nada de eso. Sino que a través, hermanos, de demostrar el amor de Dios en nosotros, piensen, hermanos, este texto va mucho más allá. Hace que ese hermano pueda ver su pecado y se acerque a Cristo. Dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Eso es tremendo. Decir, mira, yo fallé y esto, y el hermano viene y me dice, échale ganas, hermano. Yo sé que fallaste, pero arrepiéntete. Eso es amor, hermano. Ok, Colosenses 3:15. Vamos al libro 4. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermanos, Romanos capítulo 12:18, fíjense lo que dice. La Biblia dice, hermanos, en Romanos 12:18, y eso es algo que nosotros debemos de tener. Yo lo dije, pero ahora sí está en el versículo. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hermanos, la paz de Dios. Hermanos, la paz de Dios no es ignorar el mal que nos puedan hacer.
Más quieres perdonarle la ofensa para conseguir paz, significa, su palabra es irene, que es unidos. ¿Ok? Significa estar unidos a Cristo. A través de esa unidad con nuestros hermanos, aquí en la iglesia, estaremos unidos a Cristo. Yo quiero estar unido a Cristo. Yo no quiero estar unido a Cristo y en división con mi hermano. Quizás yo no pueda pensar como él, pero nos une algo. ¿Qué? El amor a Dios. ¿Sí o no? Debe venir. Número 5. Número 5 es ser agradecidos, hermano. Colosenses 3:15 ya lo leímos. Que la verdad de Dios en sus corazones y ser agradecidos. Hermanos, habla de ser agradecidos por Dios. Esta gratitud, hermanos, impactará el corazón de otros. Porque lo que perdura hoy en día, ¿saben qué es? La ingratitud. Dios salva, alcanza a alguien y luego se vuelve contra de Dios. Un hermano viene a una iglesia o a otras iglesias como sea, con su familia destruida, viene pidiendo la ayuda, no sabe nada, se le enseña, se le capacita, se le invierte horas, meses, años. De repente te dice que tú no sabes nada de la Biblia. Eso se llama ingratitud, hermanos. Ahora, nosotros no estamos amargados, ¿verdad? Por eso, porque nosotros le servimos a Dios sirviéndole al hermano, ¿sí o no? Porque dice la Biblia que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para el Señor. El que se amarga cuando una persona, fíjense, hermano, esto va a dar en su corazón. El que se amarga cuando una persona le paga mal es porque estaba sirviéndole al hombre. Pero cuando alguien le paga mal a usted y usted no se amarga, es porque usted estaba sirviendo a Dios. Sí nos duele, obvio, ¿no? Pero mi servicio es a Dios, y de él viene mi recompensa. ¿Cuándo dicen amén a eso? Sí, pero es que le invertí años, ¿no? Hermano, mi servicio fue a Dios y el banco de Dios todo queda registrado. Y de él viene mi recompensa, ¿sí o no? ¿Y qué me recompensa es? Estar con él un día. Ok, muy bien, entonces, como lo que yo podemos ver es gratitud, al ver la gratitud de nosotros, llevar a otros a ser agradecidos por Dios en cada momento. Como dice la palabra, dar gracias a Dios por todo. Y ser agradecidos por Dios. Amén. Muy bien. Colosenses 3:16 dice, vamos al número 6 ya. La palabra de Cristo, ¿qué dice? More en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Ponga atención aquí, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con las canciones de los monjes cristianos, no, con salmos e himnos y cánticos espirituales. A mí me gusta la bachata cristiana. Bueno, ya es otro tema. Pero yo quiero agarrar la Biblia. ¿Cuánto se agarra la Biblia? ¿Cuánto se acuerda de ese canto que dice? No sé por qué, Señor, tú me tocaste. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Yo soy muy viejito. Porque fuera de ti. Ahora, la puede cantar quien la cante. Pero eso viene en Salmo 73, ¿verdad? Nada de eso no tiene, ¿verdad? En Salmo de Asaf. ¿Sí o no? Está la palabra. Hay otra ahí de los hermanos de Casa de Oración que dice, que la palabra de Cristo, amén. ¿Sí o no? Eso debemos de cantar. Entonces la de los muecas cristianos, pues háganle una mueca, pero al diablo. Y usted cántele al Señor. ¿Cuál es el ver? No se enojen. César, ¿por qué? Ok, hermanos. Entonces, eso es lo más sano. Eso es lo más sano. Ahora la palabra, póngase a cantar, no importa que usted cante bien afinado como la chimoltrufia, pero usted cante al Señor, ¿verdad? Porque es para Él, hermano. Amén. Pero Dios. Ok, miren. Dice, no. Esta palabra dice que esté habitando. Número 6 dice la palabra de Dios esté en nuestra vida. Nótese, hermano, fíjense, esta palabra es muy importante. Dice more. Esta palabra significa viva, habite. ¿Ok? No dice la palabra que tú
puedas saber, no. Morar es vivir, residir en un lugar indefinidamente. Es decir, que la palabra de Dios penetre y transforme mi vida y que para mí sea mi diario vivir. Eso es lo que significa. ¿Ok? Es muy diferente conocer de la palabra que vivir la palabra. ¿Sí o no? Bueno, pues es lo que se refiere. Que la palabra no solamente esté aquí, sino que esté aquí y que nos lleve a ser. Eso significa que la palabra de Dios vive en nosotros y haga cambios para la gloria del nombre de Dios. ¿Ok? También, hermanos, una de las maneras de cuidar de la iglesia es, número 7 de ese mismo texto, es exhortando y animando. Entonces yo sé que va a salir siempre el látigo de la fe, ¿no? ¿Recuerdas el hermano látigo? Que siempre traía espada desenvainada. ¡Ay! La espada la trae pesada de la sangre toda seca ya. Y no te deja pasar ni una. Eso sí, pastor, yo soy exhortativo. Bueno, pues déjame decirte que la palabra exhortativo quiere decir animar en el original. ¿Verdad? Es animar. Y esta palabra, hermanos, tiene un candado. ¿Saben qué es un candado? Algo que hace que usted no pueda traspasar un lugar si no tiene una llave. ¿Cuál es el candado? La sabiduría. ¿Sí o no? Dice, enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y es ahí, hermanos, donde nos hace falta mucho. No quiero hablar personal. A todos nosotros. Podemos saber cómo exhortar, cómo animar, inclusive cómo disciplinar o amonestar a un hermano. Pero cuando nosotros nos falta sabiduría para hablar, vamos a hacerle más daño que beneficio al hermano. Se vale rectificar. A veces estamos así y, ay, hermano, entonces, es que hablo de ópera, andaba ocupado, ¿sí me entienden? Y algo me pasó, pero no, lo que quise dar a entender es por lo que sea, y disculparte, no pasa nada. Porque una palabra con la que tú quieras dar de parte de Dios, que la digas en tu carne, podemos hacer daño, y hemos hecho mucho daño. Y no queremos eso, ¿verdad que no? Ahora voy a decir a una persona, es que me hace daño, me dicen que deja de pecar. Bueno, pues ahí sí lo siento, porque tenemos que decirte, pero no solamente te voy a decir que dejes de pecar, te voy a decir cómo dice la Biblia que puedes hacerlo. ¿Sí o no? Eso es la sabiduría, hermano. ¿De qué nos sirve nosotros leer la palabra si no aplicamos, no podemos aplicar la palabra de Dios? Entonces, necesitamos entender eso, hermanos. Con sabiduría. De nada sirve el lugar de exhortar si somos faltos de sabiduría. Acuérdense que tenemos que orar, ¿verdad? Si nosotros nos falta sabiduría, ¿qué dice la palabra? Pídasela a Dios. Y luego dice que Él dará ¿qué? Abundantemente, hermano. Todos necesitamos orar así, hermano. No hay uno que diga que no. Más usted dijo que no, le falta sabiduría. Tenemos que orar, Señor, dame sabiduría para hablar, porque a veces no la tenemos, a veces nos falta, hermano. ¿Cómo poder decirle a alguien, hermano, échale ganas? Hermano, mira esto. No, tenemos que ser gobernados por la sabiduría. ¿Ok, hermano? ¿Está bien? ¿Tenemos eso? Escuchen esto, y eso se lo digo como un consejo porque la Biblia lo dice. Si usted, hermano, es falto de sabiduría, no puede oír nada a nadie. No, es que el Señor me va a reclamar esa sangre porque luego nos podemos vivir. Sí, pero también te va a demandar toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. ¿Sí o no? Por eso está la balanza. Entonces, mejor no es lo que lo digo. Es que se me va a quedar ahorita para que en unos 450 años te hablo. ¿Verdad? Eso, hermano, si usted piensa que es un don, si sabía usted que usted lee los dones, es un don, el de exhortar, es un don, a veces no lo tenemos. Pues bueno, no tenemos que hacer algo que Dios nos agarre, ¿verdad? Y a lo mejor puede ser muy bueno en otra área, adelante, hermano. Pero no hagas algo donde tú sabes que de 10 fallo 9. No, pues no, estás como muy chicharito lo que me falta. No, entonces no es tu don.
no te preocupes, va a haber un don para ti. Pero no es peor que Henry Martín, pues en el América, para tener un penal, ya para que no se lo. Eso. ¿Sí me entienden? Eso es lo que tenemos que hacer. Y darle gracias a Dios, Señor, bueno, no puedo soltar bien, pero tengo fe, o no sé, algo que Dios me haya dado. A ver, ¿estamos entendiendo? No se trata de algo. Como dijo una vez un hermano, no me acuerdo quién me dijo, hermano, usted no toca nada. No, dice, ese hombre fue negado, dijo, que no sabe tocar nada. Dice, yo no toco ni la puerta, ¿no? No tenemos que cerrarlo. Si Dios nos da algo, es porque nos va a dar algo diferente. Pero todos tenemos algo, ¿sí o no, hermano? Te perdida un don, pero tenemos. No lo esconda. Trabájelo. ¿Sí o no? ¿Amén? Ok, muy bien. Entonces, esto, hermano, tenemos que entender. Dar una palabra de ánimo en un mal momento puede ser malentendido. Es decir, confundir las cosas que decimos. Pero una buena animada o exhortada en el tiempo de Dios, en el tiempo perfecto de Dios, cambia una vida, fortalece una vida, ¿sí o no? Porque a veces hasta te dicen, ¿sabes qué, brother? Yo creo que Dios se mandó. Porque eso es lo que necesitaba. Es cuando vas con toda la sabiduría. ¿Amén? Así que tengamos eso. Ok, número 8 y último, Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. La última acción, hermano, que debemos de hacer para cuidar de la iglesia o a la iglesia de Dios es todo lo que yo voy a hacer, lo tengo que hacer en el nombre de Dios. Es decir, para Él. Para Él. Fíjense lo que dice todos los de memoria, pero Mateo 6:33. Todos los de memoria, hermanos, hoy, ¿verdad? No todos, algunos pueden saber. Mas buscar primeramente mi reino, dice la versión, yo hablo hoy. No, dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué? Os serán añadidas. Hermanos, si nosotros estamos concentrados en hacer su voluntad, ¿qué creen que va a pasar? Sabemos todo como para Dios, para Él. Nuestra vida va a girar en agradarlo. Y de esta manera, hermanos, haremos todo como para agradar a Dios. ¿Entendimos, hermanos? Haciendo estas 8 acciones o actitudes, es como los colosenses, el apóstol Pablo, les estaba diciendo cómo iban a cuidarse de ellos mismos, cómo iban a cuidar de la iglesia en medio de tantas filosofías, en medio de tantos problemas, que eso es como usted y yo hoy en día vamos a cuidarnos a nosotros mismos y a la iglesia en medio de todas las cosas que están pasando en este tiempo. ¿Entendimos, hermanos? Así es que hoy en día, hermano, si como iglesia queremos amar y agradar a Dios, pues de esta manera, cuidarnos a nosotros mismos para cuidar de los demás. ¿Aprendimos? Ok, ¿por qué no se puede decir conmigo? Conclusión y aplicación, hermanos. ¿Saben por qué debemos de cuidar de la iglesia? Porque el no hacerlo es ir en contra de la voluntad de Dios. Pablo el apóstol hacía esto, hasta que Jesús le dijo: para, Pablo, estás persiguiéndome a mí, porque si persigues a mis hijos, me persigues a mí. Hermano, debemos de cuidar de la iglesia, de nosotros mismos, porque nosotros somos la iglesia, no perfecta, pero estamos en proceso, hermanos. Mateo 12:25 dijo: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Una iglesia que no se cuida a sí misma no va a prevalecer. Es así como hoy en día, hermanos, muchas iglesias han cerrado y seguirán cerrando,
Quizás no, escúchame. Muchas iglesias están abiertas, pero están cerradas. Muchas iglesias están abiertas, pero yo no está en iglesia. Porque están divididas. Porque hay mucha congregación dentro de la iglesia. Porque el corazón de los hermanos está en sus propios placeres. Por eso, hermanos, hoy en día el Señor Jesús nos llama para que nosotros, nuestro corazón esté agradando a Él. No olvidemos, hermanos, que tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas, pero también a nuestro hermano, a nosotros mismos. De esa manera, hermanos, nosotros vamos a cuidar de la iglesia. Y esta iglesia no solamente va a estar abierta, esta iglesia, hermano, va a estar llena de Dios. Por eso les digo, tristemente, hay muchas iglesias que están abiertas, pero están cerradas. Quiera Dios que nosotros un día no le cerremos la puerta al Señor, entrando en pleitos, en divisiones, pero en oraciones. Porque nosotros queremos que ese lugar sea un hospital, donde almas vengan a recibir un milagro, donde pueda haber un nacimiento de nuevo. Y para eso debe ser una iglesia que ama a Dios con todo su corazón, de su cuerpo como Él mismo. Amén, levante sus manos a Él. Usted sabe si usted mismo se ha dividido a sí mismo, si usted ha orgulloso con su hermano, si usted no ha querido agradar a Dios, no lo sé, pero es un motivo de